buenas a todos. Les habla el pastor Daniel Trayero de la Iglesia de Dios de Santa Coloma de Gramenet y decano académico de Educafide. Ya estamos en la recta final de los 21 días de ayuno y oración forjando la cultura de la Iglesia del fin de los tiempos. Y quiero compartir con todos vosotros una reflexión que va a girar en torno al título La gran cosecha que vivimos al final de los tiempos y nuestro rol. Desde bien pequeño escuché predicaciones, testimonios de lugares donde Dios se estaba manifestando con visitaciones y avivamientos. Luego, a medida que fui creciendo, conocí las historias de los avivamientos que ocurrieron en los Estados Unidos y en algunos lugares de Europa en el siglo XIX. Realmente, sinceramente, de corazón, siempre he querido vivir un avivamiento. Pero en ocasiones me he dado con el muro de la decepción de la realidad social en que vivimos. Pero he comprendido algo muy interesante que me gustaría compartir con todos vosotros. Que mi decepción de la realidad social que vivimos no tendría que impedir vivir no solo la expectativa, sino la realidad de una gran cosecha en estos tiempos finales. Los pentecostales, nosotros, vivimos la doctrina de la pronta venida del Señor Jesús y debemos rescatar y restaurar esa enseñanza en nuestras vidas. Porque los últimos tiempos, según la Biblia, constituyen uno de los periodos más críticos a los que se enfrentará la humanidad en esta tierra. Pero por el contrario, los tiempos finales serán gloriosos para la Iglesia de Jesucristo porque en ellos se manifestará en toda su plenitud la Iglesia de Dios. De un tiempo aquí, las noticias realmente no son buenas, pues entre epidemias, amenazas de crisis económicas, amenazas de guerras, subida a la inflación y cosas semejantes, las personas viven confundidas. Pero la Iglesia debe manifestar lo que es. Mirad cómo lo expresa el apóstol Pablo en este mismo sentimiento que encontramos en Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 21. Dice así: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su tribulación. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Quizás muchas personas no se den cuenta de esto o lo ignoren, pero vivimos en los tiempos finales, no porque quiera imponer yo esta idea o porque yo sea un apocalíptico, sino porque la propia ascensión del Señor Jesús inauguró estos tiempos finales donde el Espíritu Santo y la Iglesia toman un lugar de privilegio en la historia, aguardando el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Estas son buenas noticias para la Iglesia y para el resto de personas, porque vivimos en los tiempos donde nos va a tocar recoger una gran cosecha para la gloria de Dios. Pero todo esto, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el trabajo que le toca hacer a la Iglesia? El rol de la Iglesia del final de los tiempos ha de seguir el mismo patrón que nos marcó nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Me encanta porque los tiempos finales son un tiempo agradable para el Señor, porque su Iglesia se manifiesta con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, y en forma de conclusión, me gustaría dejaros con esto: que su Espíritu resida en nosotros, para llevar su Evangelio a todos,
para sanar vidas rotas, dar libertad al esclavizado por la maldad y vista al que no ve la luz de Cristo, restaurar vidas oprimidas. Y porque es el tiempo de la Iglesia, es el tiempo bueno del Señor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el mundo todavía tiene esperanza de ser libre. Todavía tiene la esperanza de compartir algo que nosotros ya tenemos, la maravillosa libertad de ser hijos de Dios. Queridos, es el tiempo de pensar en cosechar. Es tiempo de vivir esa cosecha que tantos desearon ver y vivir, porque los tiempos son difíciles, pero la Iglesia se ha de manifestar. No pensemos en esto como algo futuro, pensemos en esto como algo inminente, porque las personas, el mundo, las gentes, ya están cansadas. Pero recordemos las palabras del apóstol Pablo: pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Y eso somos nosotros. Nosotros somos esa maravillosa libertad. Que Dios te bendiga.